Students, good afternoon, everybody. Good afternoon, everyone. My name is Jessica. I am English teacher at the Sun School. Welcome to the second English class, students. Bienvenidos a cada uno de ustedes, queridos estudiantes, a su segunda sesión de clases de inglés. ¿Sí? Bien. Doctora, buenas tardes. Buenas tardes, good afternoon. Good afternoon, class. Good afternoon, everybody. Bien, voy a darles algunas indicaciones antes de dar inicio con las clases. La primera indicación es que hay que tener bastante cuidado cuando ingresamos a clases. Hay que recordar que todo está siendo grabado, ¿sí? Bien, el segundo punto es que es muy importante su participación de todos ustedes, ya que es solo los que interactúan conmigo, participan conmigo, son ellos los que se ganan los puntos extras. Hay que recordar que no solo es conectarte a clases y ya. Lo importante de estas clases es ver tu participación, cuánto has comprendido sobre la clase o el tema del día de hoy. Entonces, mientras va avanzando las clases, voy a estar haciendo una serie de preguntas a las cuales voy a pedir que tú participes y ahí es donde tú te vas a ganar estos puntos extras en el curso de inglés, ¿sí? Bien, ahora dando estas indicaciones vamos a dar inicio con la clase del día de hoy. Sí, el día de hoy te pedimos, ¿no? Que antes de iniciar con las clases, para todos los que estuvieron conmigo en la primera sesión de clases de inglés, les pregunto, ¿no? ¿De qué recuerdan Miss, buenas que trató? tardes. Hoy ya no podré estar en clase, hoy me tocó trabajar. Discúlpeme. Ya, Caro, no hay ningún inconveniente, solo no me interrumpas la clase. Si no tienes, si estás trabajando y no tienes tiempo, no te preocupes, puedes retirarte sin ningún problema. Bien, entonces, como les preguntaba, para todos los que estuvieron conmigo en la primera sesión, les pregunto, ¿qué recuerdan sobre esta clase? ¿De qué trató o qué tema fue el que estábamos tratando en la primera sesión? ¿Quién recuerda? Del adverbio, profesora. Ya, Lucidia nos dice sobre el adverbio. ¿Qué más? ¿De qué más? A ver, ¿quién más desea participar? Julián Peña nos dice sobre los verbos just, already, yet, ever, never. Ya, miren, por aquí ya van recordando. Excelente. ¿Qué más? ¿Alguien más que recuerde por ahí o ya partimos desde la idea de Julián y de Lucidia? Bien, entonces partiendo de la idea ¿no? De Julián y de Lucidia, ¿no? Que nos hablaban sobre los adverbios, ¿sí? No son verbos, son adverbios, se dice así, adverbs. Si bien es cierto, Julián había mencionado, ¿no? El uso de never, ever, yet, already, y es así. El día de hoy vamos a profundizar un poquito más ese tema, ¿no? Del tema del que hablábamos, sobre el uso de estos adverbios y por qué es muy importante aprender de ellos, ¿sí? Para aprender el uso de yet, already, ever y never, ¿no? Debemos tener en cuenta que pertenecen a la categoría de adverbios, ¿sí? Y dentro de ellos existe un subgrupo principal, pero no únicamente, sino temporales también. Estos adverbios temporales nos ayudan a definir, precisar y detallar sucesos temporales. Y así situar hechos o acciones en el tiempo, además contribuyen a la coherencia y a la cohesión del discurso proporcionado, exactitud cronológica. Por ejemplo, el adverbio yet se puede traducir por un aún, ¿no? Aún o todavía, que en español su posición habitual es el final de la frase.
Para usar y para indicar que algo no ha sucedido hasta el momento en el presente, vamos a ver algunos ejemplos, ¿no? Entonces, para empezar, pueden tomar nota, pueden escribir la traducción del uso de yet, ¿sí? Aquí te está diciendo que yet significa aún o todavía, ¿no? Un suceso, una acción que todavía no hayas concluido, ¿no? Por ejemplo, we are not yet. Recuerda que yet va al final de la oración. No hemos llegado aún, ¿no? Significa aún. We are not there yet. O wait, I'm not ready yet. Espera, aún no estoy listo, ¿no? Oh, no, I haven't talked to her because she isn't here yet, ¿no? No, no he hablado con ella porque no ha llegado todavía. Entonces, el yet, hay que recordarte, el uso de yet, que significa aún para oraciones negativas, ya para oraciones interrogativas. Entonces, el yet tiene dos usos. Puedes utilizarlo en oraciones negativas y en oraciones interrogativas. En oraciones negativas significa aún y se ubica al final de la oración. Por ejemplo, she has finished the homework yet, ¿no? Ella aún no ha terminado la tarea. You haven't driven your new car yet. No has conducido tu nuevo auto aún. Ahora, ¿cómo en oraciones interrogativas, que se traduce como ya? Esto se ubica al final de la pregunta. Ejemplo, have you write the report? ¿Ya has escrito o ya escribiste el informe? ¿No? O has he arrived yet? Él ya ha llegado o él ya llegó, ¿no? Entonces, para ello es el uso del adverbio yet. Ahora, hablemos un poquito sobre el adverbio already, ¿sí? Already. Already significa ya y se utiliza para oraciones afirmativas. ¿Sí? El adverbio already es un adverbio que se utiliza en oraciones afirmativas generalmente en tiempos perfectos en el inglés para indicar algo ocurrido antes de lo esperado. Se escribe después del auxiliar have, ¿sí? Y antes del pasado en participio. Ejemplos. We have already bought all the books we need. Ya hemos comprado todos los libros que necesitábamos. Otro ejemplo. They have, aquí está el already, they have already booked the hotel for the weekend. Ellos ya han reservado el hotel para el fin de semana, ¿no? O ellos ya reservaron el hotel para el fin de semana. Entonces, veamos aquí un poquito sobre la definición de yet o already, ¿sí? Bien. Como vemos, se crea una relación directa, ¿no? Con el presente, pues aquello de lo que hemos hablado comienza en el pasado y llega indicando el presente. En esta matiz de incompletud lo proporciona yet, expresos de construcciones con yet, por ejemplo. En inglés, por ejemplo, tienes el better yet, ¿no? Que en español significa mejor aún. It's already days yet, aún es pronto. Yet again, de nuevo, ¿no? ¿Cómo usar correctamente el uso del adverbio already? El adverbio already, ¿sí? El adverbio already significa ya, que en el sentido terminativo del adverbio lo usamos para indicar que algo ya sucedió o que ya ocurrió antes del momento en el que nos referimos. Por ejemplo, si tú quieres decir, ya has estado en Berlín, ¿no? You have already been to Berlin. O si quieres decir, sí he estado ahí 2 veces. Yes, I have already been there twice. O si quieres decir, ya sabíamos que venías de visita. We already knew he was coming to visit. ¿Sí? Las expresiones que tú puedes construir con already, por ejemplo, tienes la expresión all right already, ya está bien.
Enough already, ya basta. The ship that already sailed, el barco ha zarpado. ¿No? Figurativo, es una expresión figurativa, ojo. ¿Sí? Ahora hablemos de los dos últimos adverbios. Por ejemplo, el adverbio ever, para preguntar por experiencias. ¿Sí? Adverbio ever. Ever significa alguna vez y se usa para preguntar por experiencias que hayamos vivido. Por ello, vamos a encontrar ever frecuentemente en oraciones interrogativas. Tienes el Have you ever seen that film? ¿Has visto pasar la película alguna vez? Have you ever tried adventure sport? ¿Alguna vez has practicado un deporte de riesgo? Entonces, recuerda, ever significa alguna vez y se usa en preguntas, ¿no? Para preguntar experiencias que hayas vivido, ¿sí? ¿Has visto una película alguna vez o alguna vez has practicado deporte? No te está preguntando sobre experiencias. Entonces, para eso es el uso de ever. Ever, ¿no? Para preguntar por experiencia. Significa alguna vez. Sigamos. Tenemos algunas expresiones, ¿sí? Algunas expresiones y construcciones con ever. Por ejemplo, as ever, como siempre, o ever again, nunca más, ever before, nunca antes, ever and out, ocasionalmente, evermore, cada vez más, ever since, desde entonces, forever and ever, por siempre jamás, ¿no? Happily ever after, felices para siempre. Entonces, ahora hablemos un poquito sobre el uso del momento, en este momento para utilizar la palabrita never. Never significa nunca, ¿sí? Never, never es lo contrario de ever, significa nunca, que suele ir acompañado del tiempo pasado, ¿sí? Simple o perfecto, pasado simple o pasado perfecto. Por ejemplo, si tú quieres decir nunca he probado el sushi, I have never tried sushi, ¿sí? Yo nunca he probado sushi. Expresiones que puedes utilizar con never, por ejemplo, but late than never, mejor tarde que nunca. Now or never, ahora o nunca. Never mind, no te preocupes. Never in a month on Sunday, nunca más. Never say day, ¿no? No tirar la toalla. Never ever, nunca jamás. Bien, entonces aquí tenemos un recuadro sobre el significado de cada uno de ellos, ¿no? Sobre el significado de uno de ellos y vamos a ver el uso adecuado de cada uno de ellos. Hay que recordar que ever significa alguna vez, never significa nunca, already significa ya, yet significa ya o aún. Just, acabar de, pero este último no lo vamos a utilizar mucho, solo ever, never, and ready, ¿sí? Y yet. Ahora, explicaciones de algunos ejemplos. Ever, ¿sí? Hay que recordar que significa alguna vez y se utiliza para oraciones interrogativas, ¿sí? Las preguntas después del sujeto y antes del participio. Ejemplo, have you ever been Brazil? ¿Alguna vez has estado en Brasil? O have you ever ridden a camel? ¿No? ¿Alguna vez has montado un camello? No. Se utiliza para preguntas interrogativas. Y never, nunca, se utiliza en frases afirmativas. Se usa en oraciones afirmativas después del auxiliar have y antes del pasado participio. Ejemplo, I have never seen the movie. Nunca he visto una película. I have never drunk tequila. Nunca he bebido tequila. ¿Sí? Entonces, una vez explicado estos 4 tipos de adverbios, ¿sí? Ever, never, already y yet,
Ahora sí les pregunto a todos ustedes, ¿no? Primero, para empezar, ¿qué diferencia hay entre ever y never? A ver, les pregunto. Que uno es interrogativo y otro es respuesta. Ya, pero ¿quién? ¿Quién utilizo con interrogativo y quién utilizo con respuesta? Ever como interrogativo y never como respuesta. Bien, perfecto. Esto estamos en ever y never. Y ahora, el uso de already y yet, ¿cómo será? ¿Cómo será con already y yet? A ver, ¿quién recuerda? A ver, ¿recuerdan el uso de already y yet? ¿Nadie? Retrocedamos 2 páginas atrás. Aquí se habló de already y de yet. Hay que recordar que already se utiliza para oraciones afirmativas y yet se utiliza para oraciones en negativo y preguntas, ¿sí? Y preguntas. Entonces, vayamos a nuestra primera actividad. Una vez comprendido el uso de estos verbos, primero vamos a hablar sobre el verbo ever y never. El ejercicio te dice write adverbs ever or never, ¿no? Escribe la palabrita ever o never en estas oraciones que tienes aquí en pantalla. Entonces, tienen 2 minutitos para llenar el ever y never. De acuerdo a la teoría que les di, va a ser muy sencillo llenar, más aún si te has aprendido con quién se utiliza ever y con quién se utiliza never. Entonces, si tú recuerdas eso, va a ser muy sencillo llenar estas oraciones aquí. Entonces, tienes 2 minutitos para llenar tus respuestas y puedas darme tus alternativas, ¿sí? 2 minutes, 2 minutos. Hay que recordar que desde ahora corre su participación y si deseas ganarte este punto extra en el curso de inglés, tienes que participar y darme tus respuestas en estos ejercicios que tienes aquí en pantalla. Entonces, tienes 2 minutos para analizar muy bien tus respuestas y darme, ¿no?, la respuesta correcta de cada una de ellas. Buenas tardes, Miss. El 2, never.
Bien, Pamela. Bien, una de sus compañeras ya me está dando las alternativas. Pamela, tu apellido es... Mamani. ya. Bien, ahí te anoto. Tú me dices que la respuesta del segundo ejercicio es ever. Never. Ok, never. Ya, Pamela. Ya. Pamela me dice que aquí debo poner never. A ver, vamos a escribirlo. Yo lo escribo nada más. Ya luego vemos si está bien o está mal. ¿Sí? Bien, gracias, Pamela. Thank you so much. La respuesta del número 3, ¿cuál será? La 3 es ever. Ya. Gisela, Gisela, fuiste tú, ¿verdad? ¿Quién me dijo ever? Sí. Ya. Aquí me dicen que es ever. Sigamos, the next. It was the strange thing I have seen, ¿no? ¿Qué pusieron ahí? Y la 4, never también. Ya, never. Sigamos, number 5. Es ever, Miss. Ya, ever. Six, número 6. Never, Miss. Ya, me dicen never. Number 7, 7. La 7 es never. Ya, me dices never.
8. You've had half a change. Ahí está. 8 es ever, Miss. 9. Es never, Miss. Never, ok. Y por último el número 10. ¿Qué usaron ahí? Número 10, ¿qué utilizan? Ever o never. ¿Alguien por ahí que me diga? Never o ever, nada más. Yo lo escribo de ahí, Ever. dijimos, ya, ever. Ya. Ahora sí, por cuestión de lógica, nada más vamos a ver la teoría para ver si realmente lo hemos hecho bien o lo hemos hecho mal, ¿sí? Retrocedamos una página anterior. Hay que recordar que el ever, ¿sí? Y esto quédenselo, grábenselo, subrayenlo, te dice, el ever significa alguna vez y solo se utiliza para preguntas, para interrogativo, ¿sí? Ahí bien clarito te dice, ever solo se utiliza para interrogativo. Mientras que never se utiliza para oraciones o frases afirmativas. Entonces, sabiendo esto, significa que ever solo deberías haberlo puesto en preguntas que son de preguntas, pues no interrogativas. Mientras que el resto que no tenía signo de interrogación se utilizaba never, ¿sí? Entonces, sabiendo esto, era muy sencillo llenar. Si tú veías la oración con un signo al final, signo interrogativo, se utilizaba ever, como aquí, ever, excelente. Never, está bien, ever. Aquí, never, excelente, ever, never, ¿no? Never, ever. Aquí va, aquí hay un error. Aquí no es ever, no es pregunta. Recuerda que el ever solo se utiliza para pregunta. Entonces aquí la respuesta correcta era never. Sigamos, never, y aquí también utilizaron el ever. Aquí no se utiliza ever. Hay que recordar que ever es para preguntas. Entonces aquí la respuesta correcta era never.
Bien, entonces hagan sus correcciones y llenen ahí sus alternativas, ¿sí? Llenen sus alternativas en su primera práctica. Bien, pasemos a la siguiente actividad ahora. Bien, la siguiente actividad de igual manera es el restante de las oraciones, poner never and ever. Entonces, sabiendo esto, lo único que tú tienes que hacer es usar, ¿no? Escribir nada más, ever o never. A ver. Entonces, para ello analicemos y escribamos las respuestas correctas. Analicemos. La primera sería never. ¿Qué dices, Ana? ¿Qué pongo en el onceavo? En el primero sería never. Ya, never. Me dices que ponga never. Ok. El siguiente es ever. El siguiente, ever. ¿Qué más? Please turn off the microphone. Si no vas a participar, no actives tu audio. Ese sonido se emite en el video, por favor. ¿Sí? Never. Ya Gisela nos dice never. El siguiente sería ever. Sigamos, 15. Never. Never. Ya. Ever, profesora. Ya. Lucidia nos dice ever. A ver, mientras van pensando, para los que se van conectando recién a clases, ¿no? Ingresaron un poquito tarde, tal vez
recién están pudiéndose conectar. Estamos hablando sobre el uso de los adverbios de already, de yet, de ever y never, ¿sí? Entonces, lo que están haciendo sus compañeros es llenar, ¿no?, estas oraciones con la palabrita ever y never, ¿sí? Entonces, después de esto voy a volverles a explicar, no se preocupen porque están utilizando estas palabras, pero primero vamos a llenar estas de aquí que tenemos en pantalla, pues, ¿sí? Bien, entonces, ¿Sería never? Ana, ¿qué dices? ¿Sería never? Ya, never. Bien. ¿Qué sigue? Miss Never. Ya, never. El siguiente sería ever. Y en la última sería Ever. En la última, ¿cuál sería, dijeron? Ever. Ever. Ya. Ya, vayamos entonces a aclarar la idea a sus compañeros que han ingresado último. ¿Por qué están utilizando ever y never? ¿Sí? Bien. Hay que recordarles que ever significa alguna vez, ¿sí? Alguna vez. Y se utiliza para oraciones que tienen pregunta. ¿Por qué? Porque te pregunta, ¿alguna vez has, ¿no? Has viajado, has estado, has visto, ¿no? Significa alguna vez para preguntas. Mientras que never es el uso, si bien es cierto, significa nunca, pero se utiliza en oraciones afirmativas, como algo que tú nunca hayas hecho. Por ejemplo, I have never seen that movie. Yo nunca he visto esa película, ¿no? O he has never drank tequila. Yo nunca he tomado tequila. Entonces, de acuerdo a ellos, sus compañeras tuvieron errores en el primer ejercicio, pero en el segundo ya no tuvieron muchas equivocaciones. Miren, vamos a ver qué tan cierto es. Le dice, you have never told me of my mother. Tú nunca me has dicho mamá, ¿no? Eso quiere decir en la oración número 11. You have never told me. Tú nunca me has dicho, ¿no? Told me of my mother. La siguiente dice, have you ever, alguna vez tú, ¿no? Tried your hand on writing. ¿Alguna vez tú has tratado, ¿no? De escribir? ¿Sí? ¿Alguna vez tú has tratado de escribir a mano? ¿Sí? Esa es la pregunta. Número 13, bueno, hasta ahí vamos bien, bien. El 11, 12, perfecto. Vamos en el número 13, dice, he has never spoken to my sins. Él nunca ha, sí, él nunca ha hablado de mí. Nunca habla o nunca ha hablado de mí, ¿no? He has never spoken to me since, ¿sí? Él nunca ha hablado de mí. Digamos,
Number 14, no el 14, dice, I have ever shown you any what to the consideration, ¿no? ¿Alguna vez, yo he mostrado algo de consideración, ¿no? Show es mostrar. Sigamos. Number 15, 15. No one have ever explained this to many satisfaction, ¿no? Satisfaction. Never. Nadie nunca ha, ¿sí? Nadie nunca ha, nunca ha explicado sobre esto, ¿sí? This, sobre su satisfacción. Sigamos, number 16, 16. ¿Qué dice la 16? Dice, have you ever seen such a building? ¿No? ¿Alguna vez, no, has visto cómo es una construcción? ¿No? Have you ever seen such ¿no? ¿Alguna vez has visto alguna vez un edificio así? ¿No? Es lo que te quiere decir ahí. Número 17 dice, so you never have either. So you never. Dice, así que tú nunca. No, tú nunca, es para que tú nunca lo escuches, ¿sí? Para que tú nunca puedas escuchar o, ¿no? Nunca escuches eso de ahí. Número 18, 18. Entonces, hasta aquí vamos bien, ¿sí? Ever, never, ever, since, consideration, never, satisfaction, ever, such, never, heard, ¿sí? Sigamos, número 18 dice, I have never heard of the books before. ¿Qué quiere decir esto en español? ¿No? Te dice, yo, no, I have never, yo nunca he escuchado, ¿no? O he oído, sobre estos libros, no book, te dice, ¿no? Sobre los libros antes. Yo nunca he escuchado sobre estos libros antes, ¿sí? Nunca había escuchado sobre estos, tal vez son nuevos para esa persona, entonces nunca los ha escuchado, ¿sí? Bien. Ahora tenemos el have you ever heard, ¿no? Have you ever heard of such impertinence, ¿no? Pregunta. ¿Alguna vez, ¿no? Have you ever heard of such impertinence, ¿sí? ¿Has oído hablar
de tal impertinencia, ¿no? ¿Alguna vez has escuchado o has oído acerca de esta impertinencia, ¿no? Es lo que quiere decir ahí. Have you ever heard to such impertinence? ¿Sí? Bien, vamos bien ahí. Y por último tienes el have she ever. Have she ever heard to work from my lips, ¿no? Alguna vez, ¿no? Ella, ¿no? Si ves el have ever, alguna vez, ¿no? Alguna vez has escuchado una palabra, ¿no? Heard a word from de mi boca, ¿no? From my lip, o ¿no? ¿Alguna vez tú has escuchado que haya dicho esta palabra, ¿no? O yo lo haya dicho desde mi boca, mi palabra, o labios, ¿no? Entonces, lip significa labios. Entonces, hasta aquí todos lo hemos hecho muy bien. Entonces, una vez aprendido el uso de have ever y have never, ¿no? Yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes podrían decirme algo que nunca hayan hecho o como también preguntarme algo que alguna vez, ¿no? Podrían haber hecho algo? Por ejemplo, yo les puedo decir, yo nunca he tenido clases los lunes, por ejemplo. I have never class in Monday, ¿no? Yo nunca he tenido clases un lunes, solo fines de semana. En pregunta sería, have you ever, ¿no? Have you ever class in Monday? ¿Alguna vez, no les pregunto a ustedes, ¿alguna vez han tenido clases los lunes? Entonces, así se genera una pregunta o respuesta con el uso de ever o never. Entonces, ya saben cómo es el uso. Entonces, solo para recordarles a los que llegaron un poquito tarde, ¿no? Un poquito tarde, no solo hablábamos sobre el uso de ever y never, también hablamos sobre el uso de already y yet, ¿sí? Son 4 adverbios que hemos aprendido el día de hoy, ¿sí? El ever y never y already y yet. Hay que recordar que already significa ya y yet significa aún o aún no, ¿no? El yet se utiliza para cosas que aún no has terminado de hacer, conclusiones o actividades que aún no terminas. Mientras que already, que es ya, son sobre acciones que ya terminaste, ya concluiste. Entonces, para ello es el uso de cada uno de ellos, ¿sí? Entonces les pregunto a todos ustedes que están aquí en vivo conmigo, ¿tienen preguntas acerca del uso de estos 4 adverbios que acabamos de aprender? ¿O todo les quedó claro? Todo queda claro, profesora. Todo claro, clean, no questions, no tienen preguntas. Y para los que ingresaron últimos, ¿también comprendieron? Yes. Bien, entonces si les quedó claro, ahora sí yo les pregunto, ¿no? De nuevo, nuevamente para ver cuánto ha sido su aprendizaje. El already, ¿no? El already, ¿en qué situaciones debo utilizar este adverbio already? A ver, les pregunto. ¿Y qué significa? A ver, para todos los que me dijeron que sí comprendieron, los escucho. ¿Qué es el already? Aquí está su traducción. Already significa ya. Already es para las cosas afirmativas. Vayamos a ver la teoría. Aquí está, muy bien. Already se utiliza para cosas afirmativas.
activas, para cosas que ya has hecho, ¿no? Y yet significa aún, cosas que aún no has terminado. Se utiliza para oraciones negativas e interrogativas, ¿sí? Bien. Muy bien, es muy importante que ustedes ¿no? Aclaren todas sus ideas que tienen, pero por ahora ya concluimos. Para muchos de ustedes ha sido muy fácil el uso de estos 4 adverbios. Ya nos estaremos viendo en otra oportunidad. Que tengan un buen fin de semana y también un buen inicio de semana. Sí, students, bye bye, see you. Cuídense, Miss. Bye bye. Chao, profe.